imágenes en la escena. Con estas imágenes, decenas de muertos y heridos es el resultado de 3 ataques con bomba en el aeropuerto de Estambul, Turquía. El gobierno sospecha que militantes de ISIS estarían detrás del ataque. 3 suicidas habrían llegado con cinturones o paquetes con bombas y lo detonaron en la zona de salidas de vuelos internacionales. Más adelante le estaremos ampliando esta noticia que conmociona al mundo. Y es con estas imágenes que nosotros le damos la más cordial bienvenida a nuestra emisión. Estamos ya preparados para informarle el acontecer nacional e internacional. Muy buenas noches, Andri. Buenas noches, Maciel. Bienvenidos a usted en casa. Gracias por estar con nosotros. Aquí inician las noticias. Vamos directamente a los titulares. Quejas contra sistema de salud abundan en Procuraduría de Derechos Humanos. Pacientes se quejan por mala atención. En medio de dudas por posibles despidos masivos, acuerdan fecha para pagar salarios atrasados a trabajadores de la CIT. Indignante. Delincuentes se llevan computadoras y también refacción en escuelas de Chinautla. Delegaciones que participan en Foro Sao Paulo rechazan esquema político intervencionista. Abogados cuestionan por qué CICIG habla más que Ministerio Público en las audiencias. Esto el juez sabe que no tiene ningún valor para el juez. Lo que tiene valor para el juez es lo que el Ministerio Público por ley tiene que presentarle al juez. Mientras tanto, Otto Pérez espera que juez no dé valor a la intervención de Comisión Internacional. Terror en aeropuerto de Estambul. Atentado cobra la vida de al menos 28 personas. Y en Telediario Deportes, mensaje de niño a Lionel Messi conmueve a usuarios de las redes sociales. Varios estudiantes tendrán problemas para finalizar el ciclo escolar. La delincuencia golpeó por tercera vez una escuela de Chinautla donde robaron computadoras, pero no conformes se llevaron hasta la refacción. Varios individuos, supuestamente de la Mara Salvatrucha 13, a través de una ventana ingresaron a la Escuela Oficial Rural Mixta El Durazno, municipio de Chinautla, y aprovechando la falta de seguridad, cargaron con artículos de valor, 14 laptops, cereal, atol y hasta galletas de la refacción escolar. La directora del centro educativo dijo que esta es la tercera vez que grupos criminales saquean la escuela. Por lo tanto, exigen la designación de un guardián y presencia de la Policía Nacional Civil. Ustedes se dan cuenta, la comunidad pues ya está molesta, está enfurecida porque ya en nuestra escuelita el día de hoy pues entraron a robar y ya fue demasiado, porque son muchas veces las que se han entrado a la escuela y nunca han hecho nada por cuidarla o protegerla, y ahora pues fue sí una pérdida grande porque nos robaron nuestras computadoras que están valoradas casi en 50,000 quetzales. Los padres de familia mostraron su indignación y dijeron que están preocupados por la inseguridad que acecha la educación de sus hijos. Ya han habido muchos accidentes en la escuela e incluso nos han estado pidiéndole a los muchachos dinero, personas en particular. Los niños corren peligro, entran hombres armados, se tiran por el portón. No los conocemos, pero nosotros necesitamos seguridad y por eso tuvimos que tapar el paso, porque hay niños pequeños que las maestras se tienen que encerrar porque pasan como que fuera su casa. Entonces nosotros solicitamos al gobierno que por favor nos ponga un guardián. Los maestros del centro educativo afirman que las pérdidas económicas sobrepasan los 125,000 quetzales entre lo robado y daños a la ventana y puertas que forzaron para poder ingresar. Telediario, información actual. Autoridades de distintos municipios de Huehuetenango coincidieron en la solicitud. Autoridades del Ministerio Público, Policía Nacional Civil, Ejército, así como también el organismo judicial de mayor cobertura en esas áreas, debido al aumento de la violencia, conflictividad y delitos sexuales. Se puso el ejemplo de Varillas, que al cierre del 2015 se reportaron 218 hechos violentos y en lo que va del año la cifra llega a 225. Casos de violencia sexual el año pasado se atendieron 20 y en estos primeros meses son 9. Los diputados dijeron que a pesar del ofrecimiento continuarán las mesas de trabajo para abordar el tema de seguridad en el departamento del norte.
El Ministerio Público participó en la desarticulación de una red de tráfico ilegal de personas hacia Estados Unidos. En el operativo también multinacional hubo al menos 35 detenidos. Todo inició hace un año con una denuncia interpuesta al Ministerio Público proveniente de la Oficina de Inmigración y Aduanas de la Embajada de los Estados Unidos sobre una estructura dedicada al tráfico ilegal de personas. En Brasil, que no es parte de Mesoamérica, pero ingresa en Brasil todos los migrantes ilegales, pasa por Colombia y luego por toda Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, para llegar hacia los Estados Unidos de forma ilegal. Y esta estructura criminal era dirigida por el señor Luis Leonardo Mejía Pasapera, que se encontraba aquí en Guatemala. La estructura cobraba hasta $25,000 por personas. Los cabecillas obtenían $1,000 por cada uno y mensualmente movilizaban entre 100 y 150 inmigrantes, la mayoría provenientes de Asia y África. Ingresaban por Europa, era su primer punto en donde pues ellos se abordaban vía avión hacia Brasil. Nos parecía muy curioso de que en Brasil era el destino que utilizaban estos migrantes. En Brasil se pudo determinar que la persona que operaba, que era líder de esa estructura, Sharafat, él pues coordinaba directamente con el líder de Guatemala. Los operativos se realizaron en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá, además de Brasil. En total hubo 26 allanamientos y 35 capturas. Hablemos ahora de la situación en Jerez, Jutiapa. Las autoridades analizan medidas de mitigación y prevención por un deslizamiento. Esta mañana se realizó en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva de la CONRED la reunión del Consejo Nacional para la Reducción de Desastres, en donde se analizan las medidas de mitigación y acciones en prevención en el casco urbano de Jerez, Jutiapa, entre las que se contempla la construcción de un canal. Este canal servirá para transportar todos los escombros que sigan bajando del volcán hacia el río Chingo. Para eso vamos a pasar por la parte del municipio, por alguna parte del municipio, y esto implica la remoción de algunas viviendas que están en la parte afectada y que se consideran de alto riesgo porque están en la caída natural o en el corrimiento natural del agua. Asimismo, se coordinan labores para evaluar a las casi 90 personas que resultaron afectadas directamente. Se tiene activado el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal. Se encuentra en alerta anaranjada la población. También tenemos ya hecho el plan de acción por familia. Los 2 albergues se encuentran listos para poder ser utilizados. Y tenemos personal tanto del ejército, policía, instituciones de gobierno y la población civil ya con el plan de acción. Recientemente se decretó en aquel lugar estado de calamidad con la finalidad de facilitar los medios para poder ayudar a construir las 30 viviendas afectadas. Telediario, información actual. Bueno, mientras el presidente dice respaldar a la Procuraduría General de la Nación ante posibles acuerdos con la empresa terminal de contenedores Quetzal, la Procuradora General de la Nación, Anabela Morfín, niega estos acuerdos e indica que se trata de un rumor. Según la funcionaria, continúan con el proceso de nulidad en este contrato de unos $240 millones, la construcción de terminal de Puerto Quetzal Escuintla, conocida como TCQ. Y algunas cláusulas de pactos colectivos en salud y educación son perjudiciales para el funcionamiento de las instituciones, por lo que ya están bajo análisis. En los próximos días, la Procuraduría General de la Nación presentarán denuncias para invalidar 4 pactos colectivos negociados. El primero en salud, educación, el Congreso de la República y aeronáutica civil. Según la Procuradora, luego del análisis, algunas cláusulas difieren de la realidad financiera de estas entidades. Son los que estamos revisando efectivamente del Congreso del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Aeronáutica. Le comentaba a la compañera que estamos analizando estas cláusulas porque sí consideramos que son perjudiciales a los presupuestos de funcionamiento de las instituciones porque generan obligaciones que no están en condiciones presupuestarias de cumplir.
Estamos analizando la vía por la que vamos a adoptar para que sean invalidados por los tribunales respectivos. Hay varios pactos que generan delegación de función pública cuando se permite que los sindicatos intervengan en la toma de decisiones que le corresponden a la autoridad. Esos son aspectos que vamos a someter a conocimiento de los tribunales. Según Morfín, al negociar estos pactos colectivos se violaron normas constitucionales que obligan a las autoridades a no comprometer el presupuesto más allá del periodo de la asignación presupuestaria. Ese es el argumento para lograr anular estos pactos colectivos. Hacemos una pausa esta noche aquí en Telediario. Por favor, quédese y entérese de más noticias cuando regresemos. Ya estamos de vuelta. Continuamos a esta hora con más información actual y le damos a conocer que en la ciudad de San Salvador finalizó el Foro Sao Paulo. Bueno, y en la actividad participaron líderes políticos de izquierda de diversos países. Fueron 23 resoluciones tomadas en el Foro de Sao Paulo, luego de las diferentes reuniones que mantuvieron durante 4 días en El Salvador, integrantes de movimientos de izquierda del mundo. Uno de los principales temas discutidos fue el rechazo a la creación de comisiones contra la corrupción, como la CICIG. De hecho, el líder y secretario general del partido FMLN, Medardo González, advirtió que se trata de esquemas políticos intervencionistas, que más bien lo que hacen es debilitar y están evidenciando que usan a Guatemala como un laboratorio político. Una lucha en la cual los pueblos, sus organizaciones políticas y sociales y los gobiernos que defienden los intereses populares se enfrentan a las más poderosas fuerzas del mundo, pero cuyo poderío económico y militar no podrá contra el poder de la razón, de las ideas y de los más altos valores de la humanidad. En el foro se hizo énfasis a la independencia de los pueblos y a la lucha en contra de la ofensiva imperial y en contra de todos estos métodos. Como comunidad, se sumen a la lucha y demanda de sus derechos y denuncien la política injerencista del gobierno de Estados Unidos hacia nuestros países. Esta fue la edición número 32 del cónclave, que logró reunir a unos 500 políticos de izquierda. Y sobre los temas discutidos en Foro Sao Paulo también se pronunciaron líderes guatemaltecos. El rechazo también se hace presente en Guatemala. La Fundación contra el Terrorismo, presidida por Ricardo Méndez Ruiz, manifestó que siempre apoyarán la lucha contra la corrupción e impunidad, pero rechazan la fusión de organismos internacionales. Su criterio con respecto a lo que ellos dijeron. Nosotros, es decir, la Fundación contra el Terrorismo, que yo presido, no estamos en contra de la lucha contra la corrupción, ni en contra de la lucha contra la impunidad. Estamos a favor de esa lucha. Ahora bien, estamos en contra de que se politice la persecución penal, como es evidente que se está haciendo en Guatemala por medio de la CICIG. El entrevistado asegura que este tipo de acciones podría generar daños irreparables para la economía de Guatemala. Rechazamos nosotros esa persecución que lleva a cabo la CICIG en contra de la iniciativa privada que ya se está evidenciando, en contra de la inversión en nuestro país, que es la única vía para que Guatemala salga de la pobreza que nos agobia. Los empresarios aportan millones de puestos de trabajo. El momento en el que el sector económico llegue a entrar a una crisis, como es muy probable que llegue a suceder, por medio de la persecución penal desencadenada en contra de ellos por parte de la CICIG, es decir, por parte del Departamento de Estado, entramos en crisis todos los guatemaltecos.
Méndez Ruiz reconoce que Guatemala cuenta con grandes necesidades y sobrevive en gran parte de la ayuda internacional, pero sostiene que el apoyo no debe ser condicionado y mucho menos sometido a decisiones que atentan contra la democracia. Telediario, Información Actual. Diversos sectores intensifican campañas para una cultura de legalidad como el mejor instrumento contra la corrupción. En este foro enfatizan, si bien debe exigirse el cese a la corrupción, esta debe ir acompañada de respeto a la presunción de inocencia y pruebas que respalden las acusaciones del Ministerio Público. Hemos visto de que el Ministerio Público ha llevado a cabo investigaciones un poco como muy difíciles de poder mezclar datos y poder presentar pruebas contundentes, pero lo ha hecho. Esperamos de que también todas estas pruebas gocen de mucho respaldo y que no únicamente sean también declaraciones de funcionarios. Creo que el único lugar donde deben de ser juzgados es dentro de la sala de audiencias y por un juez competente. Si bien nosotros los ciudadanos podemos emitir una opinión, creo que debe estar también enmarcada dentro de hasta dónde llegan nuestras obligaciones y hasta dónde llegan nuestros derechos sin violar los derechos. Son las 7 de la noche con 23 minutos. Seguimos informando. En el 10º día de audiencias en el caso de cooptación del Estado, los abogados cuestionaron la diferencia de tiempo entre CICIG y Ministerio Público para presentar sus alegatos ante el juez. Una vez más, con grilletes y custodiados, los indicados en el caso cooptación del Estado fueron trasladados a la sala de vistas para escuchar el argumento que la CICIG tenía en su contra. 8 de la mañana. El primero en ingresar fue Otto Pérez Molina. Lo seguían Daniela Beltranena y Graciela López. Minutos después fueron llegando los altos exfuncionarios que se mostraron un tanto cansados de llegar al organismo judicial. En la espera, muchos prefirieron ponerse al día con las noticias. Otros se pusieron a conversar. Siendo las 10 de la mañana, con una hora de retraso, el juez ingresó a la sala para ceder la palabra a la CICIG. La mandataria del ente investigador presentó sus argumentos. Los pagos que hizo el Estado por concepto de seguridad a dicha empresa y el cuadro de control en uno de los dispositivos del señor Juan Carlos Ponzón de la empresa Supercontrol 24, en donde vemos RENAP, Supercontrol 24, cantidad de 500, costo de guardia 4.700, total 56.400.000. El señor Monzón Rojas indica al respecto: en el Ministerio de Cultura se le asignó a Miguel Ángel el contrato de seguridad a partir del año 2013. Se pactó que se iba a pagar el 10% de comisión del pago mensual que le hiciera el ministerio y ese dinero me lo entregaba en efectivo. Sé que la señora vicepresidenta puede autorizar a que paguen el reaseguro del aeropuerto. Solo necesito que Yair, el interventor de la aeronáutica, dé una carta en la cual me nombra corredor de seguros de la institución y cuando paguen el seguro yo te ofrezco darte $1 millón en efectivo y condonar la deuda de 1.100.000 que adeuda el aeropuerto. La interrogante que surgió para la defensa fue: bueno, realmente es un equívoco. Ellos, como querellantes, lo que tienen que hacer es adherirse a lo dicho por el Ministerio Público con sus propios comentarios. Pero es irregular por dos razones. La primera es que están utilizando mucho más tiempo que el que utilizó la propia imputación del Ministerio Público. Que eso no es tan irregular, es irregular, pero no tanto. Lo irregular totalmente es que está utilizando argumentos que el Ministerio Público no utilizó. Su defendido también opinó. Lo que sí es que se volvió una reunión que ya les dije monótona totalmente y bueno, otra vez tratando de llamar la atención cuando lo único que tenían que hacer era adherirse a la acusación que hace el Ministerio Público. Esto no vale, fíjese, esto el juez sabe que no tiene ningún valor para el juez. El juez decidió aplazar la audiencia para este miércoles, para que la CICIG continúe presentando sus argumentos para que sean ligados a proceso. Telediario, Información Actual. En medio de dudas por posibles despidos masivos, se fijó la fecha para cancelar el salario a los trabajadores de la Superintendencia de Telecomunicaciones. ¡Que nos paguen! ¡Que nos paguen! ¡Que nos paguen! ¡Que nos paguen! ¡Que nos paguen!
Desde primeras horas de la mañana, 62 trabajadores de la Superintendencia de Telecomunicaciones tomaron la decisión de protestar para hacer un llamado al Ejecutivo, pues ya pasan 182 días sin recibir ninguna retribución salarial. Para Ana Beatriz Folgar y Araceli Zamora, esta situación les atrajo más problemas, pues adquieren deudas y están a punto de ser sacadas junto a sus hijos de las viviendas que alquilan. Bastante, porque ya me quieren sacar de donde yo vivo, ¿verdad? Por lo mismo, que no se ha pagado. Con préstamos y la verdad es que, como todos saben, las tarjetas de crédito, los créditos de todos los bancos, todos los intereses están corriendo y eso ellos no lo ven, pues. Sin embargo, para otros empleados, la incertidumbre y la falta de recursos les ha complicado el tratamiento de enfermedades. Es probable que ahorita tenga hasta el azúcar alta y eso las autoridades no lo están viendo. Luego de 1 hora y media de protestas, se conformó una mesa de diálogo entre representantes de finanzas, trabajo, ONSEC, MISIVI y afectados para discutir una salida. Para el 8 de julio se acordó que se haría efectivo el pago de salarios atrasados, previo a la publicación de un acuerdo gubernativo que será presentado el lunes ante gabinete. Porque no se han interrumpido sus funciones, la gente sigue trabajando normalmente. En cuanto al recurso, el recurso está disponible, simplemente había sido un tema legal por el cual no se había resuelto la situación. Nosotros estamos estimando que con todos acortar los plazos dependiendo de la firma del acuerdo y poder estar honrando el pago alrededor del 8 de julio o antes si fuera posible. Por aparte, 32 trabajadores serán evaluados por ONSEC y la CIT para determinar su contratación. Pero como ahora ellos van a ser sometidos a la ley de servicio civil, ellos tendrán que cumplir con requisitos para poder optar a los puestos. Va a hacerse un análisis para ver qué puestos puedan ser sujeto de contratación de 029, porque de alguna manera hay puestos que requieren ser cuentadantes ante la Contraloría. Los empleados de la CIT esperan que los acuerdos se cumplan. Mientras tanto, se continuará dando seguimiento a la situación que afecta a más de medio centenar de familias guatemaltecas. Telediario, información actual. Seguimos informándole esta noche aquí en Telediario. Las quejas contra el sistema de salud abundan en la Procuraduría de los Derechos Humanos. La principal queja de los pacientes es por la mala atención que reciben. Como el título de una de las novelas de Gabriel García Márquez, la crónica de una muerte anunciada. Así sucedió el pasado 29 de marzo, cuando el pequeño de 11 meses, Michael Narváez, falleció en los brazos de su madre por no recibir la atención médica para la desnutrición crónica que padecía. El caso de Michael se repite día tras día. El poco acceso a los servicios de salud en el interior del país incrementa las cifras de fallecidos. Es el Estado el que tiene que ser garante, ¿verdad?, de que el niño y niña crezca sanamente, ¿verdad? Porque si no, se dice que por desnutrición, se dice que por diarrea. La cantidad de denuncias presentadas en la Procuraduría de Derechos Humanos se han incrementado considerablemente por la nula o mala atención. Uno de los datos importantes del monitoreo es que de los 36 hospitales que visitamos, en 21 se encontraron denuncias relacionadas con temas de maltrato. Quienes tienen suerte de poder obtener un número e ingresar a la consulta encuentran otros desafíos, mismos que incluso los llevan a la muerte. Tienes que ser operado, pero el médico se encuentra con el problema que no tenemos una cama para que este paciente sea ingresado. No se puede operar hoy y decirle mañana te vas para tu casa, porque puede ser una operación que está entre la vida y la muerte. A la población guatemalteca no le queda más que buscar los recursos económicos para adquirir sus propios medicamentos. No hay respuesta, o porque no alcanzó número para que lo atendieran, o porque los servicios están demasiado lejos de donde viven, o porque no existen insumos y lo único que se lleva de atención es una receta en blanco. Un monitoreo elaborado por la institución del Procurador de los Derechos Humanos en 36 de 44 hospitales del país determinó que el gasto de bolsillo que los guatemaltecos hacen es, por consulta médica, de 170 a 671 quetzales, laboratorios de 135 a 412 quetzales y exámenes especiales
entre estos resonancias o tomografías, desde 196 a 758 quetzales. El artículo 93 de la Constitución indica que el goce de la salud es un derecho fundamental del ser humano sin discriminación alguna. Entonces, ¿se garantiza o no el derecho a la salud? Lamentablemente, el tema de la gratuidad en los servicios de salud es una de las mentiras más grandes que se está manejando. Si seguimos así, vamos a colapsar. De hecho, particularmente pienso que ya lo que estamos viviendo es un colapso del sistema. Telediario, información actual. Pero veamos ahora lo que ocurre en Escuintla, donde la falta de medicinas e insumos pone la vida de los pacientes en riesgo. Pacientes que buscan atención a diario en el Hospital Nacional de Escuintla ven sus esperanzas frustradas, porque aseguran que la falta de medicamentos es permanente. Hay que ir a comprar agujas, jeringas y hasta pastillas para el dolor, ya que no cuentan con eso, indican. La carencia de equipo para laboratorios también los afecta, porque no hay recursos para costear exámenes en instituciones privadas. Ya me dejaron en observación, ¿verdad? Pero no hay medicina, me mandaron a hacer el examen a la calle, dice que allá hay que ir a pagar. Exámenes de sangre y otros exámenes, ni me recuerdo qué. No, es que no tengo dinero, por eso es que estoy esperando un familiar, pero no está, no anda por Guatemala. Y entonces eso es lo que ha estado. El problema es que no hay medicina. Siempre no hay nada. No hay nada. Sobre el tema se consultó a Roberto Calvo, director del centro hospitalario, quien no quiso brindar una entrevista televisada. Sin embargo, desmiente las quejas, pues afirma que están abastecidos en 80%. De forma contradictoria informó que ya se acabó el presupuesto para este año y que necesitan 28 millones para terminar. Hasta ahora solo han recibido 4 millones más. Telediario, información actual. Y a 5 minutos de iniciar la primera interpelación de la legislatura, el diputado Luis Hernández notificó al Congreso su decisión de cancelarla, explicando que previo a llegar al interrogatorio se logró un acuerdo con el ministro de Salud, Alfonso Cabrera. La decisión se tomó tras el diálogo entre los ministros de Salud y Finanzas, quienes se comprometieron a implementar varias acciones como el incrementar el abastecimiento de insumos y medicamentos para los hospitales, lo que de ser cumplido e incumplido debería ser en 30 días. El suministro de oxígeno en los hospitales nacionales sigue en riesgo. El Ministerio de Finanzas indicó a la empresa proveedora que no pueden prorrogar otra vez el contrato abierto, por lo que harán una extensión del plazo. El 2 de julio vencería el contrato por el suministro de oxígeno al sistema de salud pública, pero el Ministerio de Salud fue amparado por un juzgado para que la empresa siguiera proveyendo el producto. Hubo reacción de la misma, quien apuesta más al amparo que la Corte Suprema de Justicia dio a la Procuraduría de Derechos Humanos. Consideramos que el fallo de la Corte Suprema de Justicia fue de gran ayuda para poder resolver esta problemática y obligar a las propias autoridades a que tomaran la responsabilidad en la solución legal y dentro del marco regulatorio vigente de esta problemática. La PDH asegura que deben buscarse soluciones no temporales. El Ministerio de Salud debe encontrar de forma inmediata una solución definitiva a este problema, ya que planteado de esa forma corremos nuevamente el riesgo de que en 6 meses estemos enfrentando una situación similar. Por su lado, el ministro de Salud indica que el proceso de licitación podría culminar en septiembre por la burocracia en los procesos, a la cual se refirió así. En lo que es la administración pública hay un tortuguismo enorme. Aquí se queda uno admirado de cómo se tardan las cosas, primero. Y segundo, porque para hacer esas licitaciones, todos esos procesos, se necesita el concurso del Ministerio de la Defensa, el Seguro Social y Salud Pública. Momento ahora de hacer una pequeña pausa. La invitación es para que siga con nosotros y también le dé seguimiento a nuestras noticias a través de las redes sociales. Nuestro perfil en Twitter y Facebook es @telediariogt. Conéctese con la información, ya volvemos con más noticias. A 3 semanas de que inicie Teletón, organizadores y voluntarios motivan a los guatemaltecos a continuar apoyando esta causa.
Y es que además, por respeto a los donantes, se inició una campaña de rendición de cuentas. A 3 semanas de que inicie Teletón, organizadores y voluntarios motivan a los guatemaltecos a continuar apoyando esta noble causa en su 30ª edición. La meta es superar los 26 millones de quetzales para beneficiar a menores con más de 400.000 terapias de rehabilitación, transporte y alimentación. Sabemos que de repente la situación que estamos atravesando como sociedad es complicada, pero creemos firmemente en el corazón de la gente, creemos firmemente en el corazón del guatemalteco. Juntos construimos esta obra, la primera Teletón en América Latina que llega a 30 ediciones de Teletón de forma consecutiva, y eso habla muy bien de quiénes somos como país, del corazón del guatemalteco. Por respeto a todos los donantes, voluntarios y medios de comunicación, organizadores inician a nivel nacional una campaña de rendición de cuentas de los fondos recaudados y ejecutados del año pasado. ¿Cuántas terapias dimos? ¿Cuántos servicios de transporte? ¿Cuántas refacciones escolares? El porcentaje de personas que atendimos del año pasado, la cantidad de personas que atendimos, cuántos son niños, cuántos son adultos. O sea, queremos darle información a la gente, no solamente desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista de gestión, porque ambos, nos parece, son datos que son importantes que la gente conozca para que, una vez más, les repito, la gente con confianza se pueda acercar y pueda hacer un aporte. Bueno, hay diversas reacciones en el ámbito deportivo internacional. Ya se está desarrollando la parte final de la Eurocopa Francia 2016. Bueno, y ahí están las reacciones. También después de la Copa América mucho se ha dado de qué hablar, y un niño que también le da un mensaje a Lionel Messi para que se anime otra vez, para que no se salga de la selección argentina de fútbol. Bueno, Vital Fuerte Bebible presenta lo mejor del deporte internacional. Ayer le mostramos la otra cara de Prensa Libre, y que quede claro, esto no es una cortina de humo como algunos cuantos quieren hacer creer. Claramente es la forma de hacer negocios fraudulentos, pasando por encima de la ley. Recordemos algunos detalles. Acompáñenme. Ayer, en la otra cara de Prensa Libre, la publicidad gubernamental ha sido una parte vital para sus ganancias, no solo por el medio escrito, sino por la televisión por cable y su empresa de impresión. Esta última, incluso, en los últimos 10 años, ha obtenido ganancias millonarias con la impresión de libros de texto del Ministerio de Educación. Desde el 2004, a Prensa Libre le ha sido adjudicado con más de 258.000 quetzales. Sin embargo, en el año 2009, en el gobierno del partido UNE, los contratos ascienden a más de 27 millones de quetzales, es decir, 26 millones más que hace 5 años. Con la agravante que por conceptos de compra directa, es decir, sin licitar, suman 1.445.000 quetzales. Ya en el 2012, en el gobierno del Partido Patriota, solo lo adquirido a Prensa Libre suman un total de 40 millones de quetzales, y de estos sin licitar, 36 millones de quetzales. En resumen, lo total de lo adjudicado a Prensa Libre en 10 años suma más de 105 millones de quetzales, de los cuales fueron sin licitar son cerca de 60 millones. Algunas empresas de medios violan la ley de compras y contrataciones del Estado, incurriendo en fraccionamiento. Esta es una práctica en la cual una misma unidad ejecutora realiza compras directas de baja cuantía o compras del mismo bien o servicio durante un mismo cuatrimestre del ejercicio fiscal, cuya suma excede a los 900.000 quetzales, monto por el cual la cotización pública es obligatoria. Se indica que el fraccionamiento es cuando una misma unidad compradora hace varias compras directas o compras de pequeña cuantía, de acuerdo con la ley de contrataciones, para evadir esos procesos competitivos, esos que le mencioné que son de licitación y de cotización, en el que varios agentes económicos participan tanto en la licitación como en la cotización para tener
la misma calidad, pero a menores precios. Pero, ¿cómo se logra esto? Simplemente fraccionado. Solo en el proyecto De Frente con el Presidente, publicado también por Prensa Libre, se compraron por diversos meses por parte del gobierno del Partido Patriota y en cada mes varias publicaciones de la misma temática con valores similares que oscilan desde los 15.000 hasta los 34.000 quetzales. ¿Esto no es fraccionamiento? Nuevamente insistimos, la Contraloría General de Cuentas tiene la obligación de realizar las investigaciones pertinentes, así como del Ministerio Público, y no sea un caso más engavetado. Y por supuesto, la Procuraduría General de la Nación, como abogado del pueblo, defender los intereses del mismo, también debe de ser investigado. Y como bien dice el refrán, muy conocido por los chapines, qué fácil resulta ver la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el propio. Veamos estas gráficas para recordar el tema que estamos hablando y para que a usted le quede claro. Miren, en el 2004, 258,000 quetzales fueron los negocios adjudicados, por supuesto, a Prensa Libre. En el 2009, 27 millones de quetzales, 26 millones más que en el 2004. Vamos a ver la siguiente gráfica. Vea usted esta tableta aquí en la gráfica en pantalla. 36 millones sin licitar en el 2012 en el gobierno del Partido Patriota y 40 millones de quetzales adicionales, por supuesto, a los 36 sin licitar. Una gráfica más tenemos para este recuento de lo que son estos negocios que se hacen bajo la mesa. Vea usted. Total adjudicado en 10 años a Prensa Libre, 60 millones de quetzales sin licitar, 105 millones de quetzales el total. Esto es la historia de lo que hay y aquí hay una factura, tuvimos acceso a uno de estos documentos por 898,614 quetzales. Este es un contrato. Pero detrás de esta historia sórdida de Prensa Libre existe un personaje, sí, existe un personaje que hace negocios debajo de la mesa y tranza con el Estado. Credibilidad, confianza, una filosofía de acuerdo a lo actuado. Ese debe de ser el perfil de un periodista. Gabriel García Márquez decía, el periodista debe de ser una buena persona y no digamos de un profesional. Con números de estudios, con una historia de periodismo forjado por los antepasados y con la bandera de independiente y honrado, se da la tarea de señalar, destruir y juzgar a diferentes personalidades o instituciones del país, porque simplemente desea hacer creer a todos que él es el Inmaculado. Mario Antonio Sandoval Samayoa, uno de los principales accionistas del medio escrito Prensa Libre, vicepresidente de dicho medio y presidente de Guatevisión, habla de moral y ética periodística cuando es uno de los que ha estado a la orden de los diferentes gobiernos del país, como supuesto asesor y estratega, pero al mismo tiempo cumple una función periodística en una empresa informativa. ¿Cómo se le puede llamar a esto? Lo muestran las imágenes en uno de los tantos contratos que él ha firmado con los gobiernos de turno. Y vea este que data de 1994, en el cual durante este gobierno es contratado para el despacho del señor presidente de la República para realizar las siguientes tareas. Asesoría del señor presidente con la prensa nacional e internacional. Elaborar discursos, pronunciamientos, declaraciones del señor presidente, otras funciones que le sean encomendadas por el mandatario. Pero en esta misma fecha, Mario Antonio Sandoval era el vicepresidente editorial de Prensa Libre. ¿Es esto una doble moral? Es decir que en el periodismo, desde la concepción de Sandoval, se vale de todo, siempre y cuando él lo lidere. Un diario cuyos fundadores siempre señalaron la importancia de seguir su código ético profesional interno, donde la honorabilidad, la independencia y la verdad deben de ser los eslabones más importantes para informar. Ahora, muestra que uno de sus accionistas más juega a los dos bandos. Por un lado, asesora a gobernantes, pero por otro, también les vende publicidad y a saber qué otros negocios. Si no veamos nuevamente el último inciso de su contrato, otras funciones que le sean encomendadas por el mandatario. ¿Cómo no hablar de doble moral?
Vea usted lo que contestó en una entrevista realizada por el diario digital Nómada en agosto del 2014, cuando se le inquiría sobre el tema de lo no licitado. Sandoval quitó importancia a los datos y dijo que quizás eran menores en la realidad. La información de Guatecompras, como todo el Estado, es inconfiable, sostuvo. La moralidad no pelea con la realidad. Con el actuar de una persona, se es moral en todo, en lo profesional y en la vida personal. Así que, juzgue usted. Agradeciendo su preferencia e invitándole para que mañana usted se informe en Telediario al amanecer a partir de las 6 de la mañana. Bueno, con estas imágenes del oso flotando ahí, con este flotador morado, nos despedimos. Mañana a las 6 lo esperamos. Cuídese mucho.